domingo del mes de enero, porque se termina enero, aunque parezca largo, se termina enero. Este es el último domingo del mes de enero, ¿no? Y seguimos con esta serie de mensajes, con estas pautas para tener un año bendecido, ¿verdad? Porque todos queremos tener un año bendecido por Dios. Ya el tiempo de las vacaciones, el chico que están en el estudio se va achicando, ¿verdad? Le queda solo un mes más y después a estudiar nuevamente. Algunos quizás ya tuvieron su licencia, ya descansaron y comienza para ellos el año de trabajo. Y entonces cuando comenzamos a trabajar, ahí ya comenzamos a ver en el almanaque los días que caen en rojo, ¿no? Ya estamos mirando qué día cae el 1 de mayo para ver si podemos hacer un sándwich y tener un fin de semana o ir planificando otras cosas. Y Dios nos viene hablando en estos tiempos, en estos días, de qué cosas tenemos que hacer para recibir la bendición de parte del Señor. Si bien somos bendecidos, ¿verdad? A veces uno tiene que tener unas pautas, ¿verdad? Ahí para tener este año que sea un año de bendición. Y vuelvo a repetir, como dije todos estos domingos, que cuando hablamos de tener un año bendecido, no hablamos de tener un año cero problemas. No hablamos de tener un año cero estrés, de cero dificultad, de cero enfermedad. No. Estamos hablando de tener un año bendecido porque vamos a tener victoria sobre las dificultades que se nos levantan, ¿verdad? Tenemos victoria de saber que el Señor siempre va a estar con nosotros. Y el domingo pasado hablábamos de la importancia de habitar en la presencia del Señor. De no ser turistas en la presencia del Señor. Porque el Salmo 91 nos dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia no nos dice el que visita o el que está de turista, ahí va a habitar seguro, sino que el que habita, el que permanece, ¿verdad? Y entonces nos hablaba de establecernos en el Señor. Y este día Dios nos quiere hablar de la importancia de bendecir al Señor. Porque comenzaba el Salmo diciendo, bendice, alma mía, al Señor, ¿verdad? De bendecir a Dios. Y la Biblia nos dice que todo lo que nosotros sembramos, vamos a cosechar, ¿sí o no? Si nosotros, por ejemplo, sembramos papas, ¿qué vamos a cosechar? Papas, ¿no? Es imposible que queramos cosechar cebollas si plantamos papas, si sembramos papas, ¿no? Es así. La ley de la siembra y la cosecha se cumple en nosotros, ¿verdad? Por eso, si queremos tener un año bendecido por el Señor, tenemos que comenzar a bendecir su nombre, ¿verdad? A exaltarlo, ¿verdad? A alabarlo. Ahí. Si queremos entonces tener un año bendecido, tenemos que aprender a bendecirle. Y cuando uno dice de bendecir a Dios, a veces siempre la palabra que se nos viene a la mente es dinero. No estamos hablando directamente de dinero. Más adelante en el mensaje estaremos hablando de cómo podemos nosotros bendecir al Señor. Por ejemplo, la ley de la cosecha y la siembra. Si sembramos amor, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Amor. Si siempre estamos sembrando perdón, tenemos que cosechar perdón, ¿verdad? Si sembramos oración, lo que vamos a cosechar es victoria sobre esas oraciones, ¿verdad? Respuesta de oraciones contestadas. Ahora bien, para nosotros podemos bendecir su nombre, primero hay algo importante de lo cual nosotros tenemos que hacer. Tenemos que conocer al Señor. Tenemos que aprender a conocerlo. ¿Yo puedo bendecir a Dios sin conocerlo? Claro que sí, puedo bendecir a Dios sin conocerlo. Pero para que realmente tenga el efecto, que no solamente yo quiero recibir la bendición de Dios, sino que Dios quiere bendecir mi vida, ¿verdad? Yo tengo que conocerlo. Porque muchas veces adoramos a Dios, pero no lo conocemos. O muchas veces pensamos que estamos adorando al Señor y estamos haciendo todo lo contrario, ¿verdad? Por eso hoy Dios nos quiere invitarnos a que le conozcamos más. No alcanza con lo que hayamos conocido el año pasado o hasta ayer, ¿verdad? No alcanza. Cada día yo necesito conocer algo más de parte del Señor. Porque Dios es infinito. Nunca podré terminar de conocerlo, ¿verdad? Cuando tú y yo decimos que ya lo conocemos de todo de Dios, estamos diciendo que Dios es un Dios limitado. Y comenzamos en ese momento a encerrar a Dios dentro de cuatro paredes, ¿verdad? Y comenzamos a limitar su poder. Y como consecuencia de ello no recibimos mucho de Dios, porque lo estamos limitando. Porque muchas veces pensamos que Dios sí tiene poder para salvarnos, para perdonar nuestro pecado, pero no tiene poder para restaurar nuestras vidas, ¿verdad? Y eso nos lleva muchas veces a que de nuestra boca no salga bendición, porque no hay motivos aparentemente para poder bendecir su nombre. Entonces implica muchas veces que nos cuesta bendecir al Señor. Por eso hoy hablaremos de conocer al Señor y así de esa manera poder bendecir su nombre. Entonces para bendecir al Señor, primeramente yo tengo que conocerlo.
La Biblia nos habla de que debemos de esforzarnos. Osea capítulo 6, versículo 3 nos dice: esforcémonos por conocer al Señor. Esforcémonos por conocer al Señor, por cuanto Él nos va a bendecir, nos va a dar la lluvia tardía y la lluvia temprana, ¿verdad? Entonces la Biblia me dice que yo tengo que esforzarme por conocer al Señor. ¿Sabe qué? Muchos de nuestros sufrimientos que vienen muchas veces a nosotros son a causa de hacer algo que desconocemos de parte de Dios. El mismo libro de Oseas dice en el capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahí, por no querer buscar del Señor, por no querer aprender de Dios, Israel muchas veces sufrió ahí por no conocer al Señor. ¿Y qué pasa con esos sufrimientos que vienen por desconocer al Señor? Es que muchas veces tomamos decisiones contrarias a la palabra de Dios por no conocer la Biblia. Por no conocer su palabra, tomamos ahí decisiones que son contrarias a ellas, por desconocerla, ¿verdad? Pensamos que estamos bien, pero estamos actuando mal delante del Señor. Y entonces cuando hacemos esas cosas, le estamos abriendo puerta al enemigo sin darnos cuenta. Porque si hay algo que siempre voy a recalcar acá es que tenemos una lucha espiritual, ¿verdad? Tenemos una vida espiritual, tenemos una lucha espiritual de la cual si nosotros no alimentamos la vida espiritual, cedemos a esa parte y ahí el enemigo se hace un picnic con nosotros. Cuando nosotros tomamos esas decisiones que van en contra de la palabra de Dios, le estamos abriendo puerta al enemigo sin darnos cuenta. Por ejemplo, ¿cuántos quieren salir adelante económicamente? Todos, ¿no? Y con las dos manos levantamos los pies si fuera necesario, ¿verdad? Y a veces por desconocer la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Vamos y jugamos una raspadita, jugamos el 5 de oro, jugamos al gordo de fin de año, a ver si sacamos, y total ahí capaz que Dios nos bendice ahí. Pero ¿sabes qué? Eso es una atadura espiritual, porque Dios no está en el azar. Dios no bendice el azar. Eso no es el juego de azar, no son de Dios. Ahí son ataduras, ¿verdad? De repente cuando nos enganchamos de la luz para pagar menos, ahí pensamos que estamos siendo vivos, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que eso también es una atadura espiritual, porque si nos enganchamos de la luz, ¿qué estamos haciendo? Estamos robando al Estado, ¿no? Y robar es pecado. Entonces va en contra de la palabra de Dios. Yo sé que el Estado nos pone un disparate, que está ahí, que todos estaríamos enganchados. Pero ante Dios, ¿verdad? Ante la ley de la palabra de Dios, eso es que estamos en falta. Y nos ata. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Que lo que no gastamos en la luz, por estar enganchados, lo estamos gastando en otras cosas que se nos rompen, ahí o nos enfermamos, o ahí vienen otros problemas. ¿Por qué? Porque son puertas abiertas que viene al enemigo a nosotros. ¿Sabe qué? El desconocimiento, el no conocer la palabra de Dios, el desconocimiento de la ley, no te exonera de las multas. Porque si yo me paso un cartel de pares, ¿verdad? Ahí, sigo de largo, y a la otra cuadra están los inspectores, como ahora están de moda, que están por toditos lados, ahí me paran, yo no le puedo decir, yo no sabía que el cartel de pares tenía que parar. No, uno va a decir, bueno, usted no lo sabía, pero ahora lo va a aprender, ¿no? Y me multan igual, ¿sí o no? El desconocimiento de nuestras leyes, de la ley de Dios, ¿verdad? No nos exonera de las consecuencias que si nosotros las infringimos. Y esto se aplica tanto para creyentes como para no creyentes. Porque alguien puede decir, bueno, pero yo no conozco a Dios, yo no sé nada, no importa, lo que está mal delante de Dios está mal. Seas creyente, seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios. Entonces debemos de esforzarnos por conocer a Dios, debemos esforzarnos por conocerle. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Y a través de su palabra, leyendo la Biblia cada día, ¿verdad? Todos podemos conocer al Señor, todos tenemos la oportunidad de conocerle al Señor. Hoy tenemos la palabra de Dios al alcance de todos, todos tenemos una Biblia en nuestra casa, ¿sí o no? Si no tenemos Biblia en nuestra casa, la tenemos en el celular, tenemos aplicaciones, ¿verdad? Ahí para tener la palabra del Señor, todos, no tenemos por qué tener miedo de conocer a Dios. Hay gente que tiene miedo de conocer al Señor porque tiene una mente, se imagina que Dios es un Dios castigador. Por ejemplo, Adán y Eva, que fueron creados por el Señor, se escondieron de Él cuando pecaron, tuvieron miedo de Él y se escondieron. No conocían la otra faceta del Dios perdonador, conocían solo una parte. No tengas miedo, no te vas a volver loco como algunos dicen si lees la Biblia. Hay gente que te dice que bueno, la Biblia te va enloqueciendo, te va a quedar loco. No te va a quedar loco nada, porque es palabra de Dios, ¿verdad? Y es una manera de poder conocerle al Señor. ¿Sabes que una de las causas de las tantas herejías que surgieron y que surgen en la iglesia es por el desconocimiento de la palabra de Dios? Es por no leer la palabra de Dios. Por años la iglesia católica no dejaba que nadie leyera la Biblia. Ni siquiera aún los sacerdotes tenían el acceso a leer la Biblia, ¿verdad? No, porque eso es cosa para algunos, eso es cosa del Papa y de algún cardenal. No, la Biblia no es para todos, ¿verdad? Pero gracias a Dios
que un día la empezó a leer un tal Martín Lutero, ¿verdad? Y por medio de él comenzó la reforma. Esforcémonos por conocer al Señor, ¿verdad? Eso trae libertad sobre nuestras vidas para poder después bendecir. Y conocer a Dios no es lo mismo que saber de Dios. Job 42, 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice Job. Luego de pasar todo lo que pasó, Job se encuentra con el Señor, lo conoce cara a cara y le dice: de oídas, antes te había oído de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Si tú y yo le preguntamos a las personas acerca de Dios, puede ser acá cerca de la iglesia o fuera, la mayoría nos va a decir que Dios es grande, ¿sí o no? ¿Verdad? La mayoría nos va a decir que Dios es el Dios que creó todas las cosas, que Dios todo lo puede, ¿verdad? Y algunos te dirán que está en algún lugar mirando todo. Ahí no se sabe en dónde, pero Dios está ahí en algún lugar. Y todo esto es saber algo de Dios, ¿verdad? Todas esas respuestas me dicen que la gente sabe algo de Dios, pero no me está diciendo que conoce al Señor. No me está diciendo que conoce a Dios, ¿verdad? El saber de Dios, así, es como conocerlo de oídas. El no conocer, el simplemente saber algo de Dios, es como conocerlo de oídas. Y conocer a alguien de oídas es conocerlo por lo que otros me digan de la persona. ¿Sí o no? ¿Verdad? Alguien le puede decir: bueno, yo conozco a fulano tal y es una buena persona. Si yo voy a preguntar por Pablo, de repente a su padre le van a decir que es buena persona, ¿no? Porque ¿qué padre va a hablar mal de su hijo? Ahí, pero si yo le pregunto a otro vecino, de repente él tuvo un problema con ese vecino, ¿qué me va a decir esa persona? Me va a hablar que es una persona egoísta, que va a hablar mal. Según de cómo tenga la experiencia cada uno, ¿verdad? Me va a decir lo que es esa persona. Y así es muchas veces con el Señor. Cuando no leemos la Biblia, creemos que Dios es lo que nosotros nos dicen, es lo que los demás nos dicen del Señor. Y si de repente la persona, ¿verdad?, no supo aceptar la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad?, que terminó renegando de Dios, te dirá que Dios no es tan bueno como dice, sino que Dios es el Dios dictador, ¿verdad? El conocer al Señor de oídas trae sobre nosotros la religiosidad, porque vemos a un Dios legalista. Por ejemplo, vemos a un Dios dictatorial donde la respuesta es siempre: no se puede. No, Dios no te deja. No podés ir a la playa porque es un lugar de perdición. Ahí. ¿No han escuchado por ahí? Yo sé que por acá han escuchado algunos comentarios. No podés ir a la playa porque es un lugar de perdición. No podés ir al cine porque eso es mundano. Ahí te dice. Entonces, cuando no conoces a Dios, cuando te dicen de Dios, conoces a Dios de oída, vas a tener un Dios legalista, ¿verdad? Que no, si no venís con corbata a la iglesia o pollera, no sos santo y no podés ir, y Dios no aprueba todas esas otras vestiduras ahí. Por conocer a Dios a oídas, al Señor, ¿sabes qué? Hubo una generación de cristianos que se perdió, porque esa generación quería estudiar, quería superarse, ¿verdad? Quería ir a la universidad y le decían que eso era cosa mundana, que amaban más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y ahí hubo una generación ignorante ahí por la vida que no sabía nada de nada. Entonces, ¿cómo queremos impactar al mundo nosotros si no dejamos ahí, si no permitimos que el cristiano vaya y estudie, se supere, ¿verdad? ¿Cómo queremos ahí cambiar las leyes en el Parlamento si no hay un cristiano que quiera estudiar política, ¿verdad? Que decimos: no, eso es el templo de Satanás, que todo corrupto, sí, pero ¿cómo vamos a cambiar? ¿Verdad? Entonces, al no haberse cristianos que se esforzaron, que se prepararon, tenemos maestros en la escuela que creen en la LGTB, en la comunidad, todo eso, y le están impartiendo de a poquito esas cosas a nuestros niños, ¿verdad? En los profesores que no son cristianos, que no se prepararon ahí, hay pocos profesores cristianos, pero gracias a Dios que se está levantando una nueva generación que sí le cree a Dios y que sí le va a servir al Señor, ¿verdad? Aquí tenemos futuros médicos, tenemos, ¿verdad?, un futuro arquitecto ahí allá en el fondo cristiano, tenemos profesores, maestros. ¿Qué va a estudiar Melia? Bien, maestra, ahí sea profesional, prepárese, ¿verdad? Ahí, porque Dios no es un Dios legalista. Cuando tú y yo conocemos a Dios por tener una relación con Él, ¿verdad? Por conocerlo, tener comunión con Él, nuestros ojos lo ven. No es que lo vayamos a ver ahí literalmente, pero podemos ver amor, podemos ver a Dios, ¿verdad?, a través de otras cosas. Entendemos entonces que el Señor es un Dios de amor, que Él me ama, que Él te ama a pesar de lo que nosotros somos. A pesar de verdad de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra maldad, Dios decidió amarnos, Dios decidió amarte, ¿verdad? Entendemos que el Señor es un Dios que perdona,
que el Señor siempre te da otra oportunidad. Nosotros somos el ser humano, es el que no perdona. Nos hizo una vez y ya le hicimos la cruz, pero Dios no. Dios sabe cuántas veces ha borrado esa cruz y nos sigue dando una nueva oportunidad, porque Dios nos perdona. Y conocer de verdad al Señor, sabemos que es un Dios de amor, que es un Dios que perdona, que es un Dios que no nos está buscando ahí para castigarnos, sino que nos está buscando ahí para reconciliarnos con Él. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron y Dios comenzó a buscarlo ahí por el huerto. Le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Le decía. Y Dios sigue buscando al hombre, sigue clamando por ti, sigue clamando por mí, diciéndonos, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Porque Él quiere que tú y yo le conozcamos. Cuando conocemos a Dios, entonces podemos comenzar a bendecir al Señor. Podemos comenzar a ser agradecidos, ¿verdad? Porque el Salmo 103, del versículo 1 al 5, nos dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el alma. Entonces, para tener un año bendecido, lo primero que yo tengo que hacer es ser agradecido con el Señor. Todo mi ser debe de alabar y bendecir su nombre. No es que Dios necesite mi bendición, no es que Dios necesite tu bendición, claro que no, pero que tú y yo bendigamos al Señor, que le alabemos, habla de que estamos agradecidos con el Señor, habla de que somos agradecidos por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Bendecir al Señor es, entre otras cosas, hablar bien del Señor. Si maldecir es hablar mal, bendecir, entre otras cosas, es hablar bien del Señor, ¿verdad? Hablar bien de parte de Dios. Y uno me puede decir, sí, pero aquí va a hablar mal de Dios, pero ¿sabe cuántas veces hasta nosotros hemos hablado mal del Señor? ¿Y cómo podemos hablar mal del Señor? Y cuando nos quejamos. Cuando nos quejamos estamos hablando mal del Señor. Y muchas veces nos quejamos porque no lo conocemos, entonces hablamos mal. Ahí vienen los problemas y nos quejamos. ¿Y por qué me pasa esto a mí si yo soy tan bueno, si yo voy a la iglesia? Y ahí comenzamos, en vez de hacer una alabanza, una quejabanza, ¿verdad? Y ahí vienen las dificultades y decimos, Dios me abandonó, Dios ya no me ama, Dios no está conmigo. No hablemos mal de Dios, porque Dios no nos abandona nunca. Dios siempre está con nosotros, ¿verdad? Él está siempre con nosotros. Y si algo nos está pasando es porque Dios lo está permitiendo para poder mostrar su gloria en nuestras vidas. Para eso vienen las dificultades. Debemos de alabar al Señor, de engrandecer su nombre, ¿verdad? Si no encuentras nada por qué alabarle, comienza a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tal vez hoy estás pasando por situaciones difíciles, ¿verdad? Por dificultades. Ahí. Y dice, no me sale alabar a Dios porque no siento. Comienza a recordar lo que Dios ha hecho en tu vida desde el día que lo conociste, ¿verdad? El salmista decía, no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano es muy fácil de olvidar los favores recibidos, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántas veces uno ha ayudado a alguien y después que parece que la persona se olvidó ahí de lo que sea, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nosotros mismos también a veces somos en cierto modo desagradecidos porque nos olvidamos? Y a veces pasa así con el Señor. El Señor nos bendice, nos restaura, pero de repente pasamos por alguna situación, oramos a Él y no nos responde y ya nos quejamos, ¿verdad? Y ya nos cuesta alabar al Señor. Entonces nosotros nos debemos de alabarlo. Y ahí el salmista detalla por qué debemos tú y yo de alabar al Señor. Primero que nada debemos de alabarlo por quién es. ¿Y quién es el Señor? El Señor es quien te perdona. El Señor es quien me perdona, ¿verdad? Dios me perdona por medio de Jesucristo. Y dice la Biblia que Él perdona todos mis pecados. Todos. No, pero yo no sabe lo que hice antes, yo maté. Dios te perdona. Ahí. Dios perdona lo que hiciste antes de conocer al Señor y perdona lo que lamentablemente, porque somos pecadores y en algún momento fallamos, cometeremos después. Todos los pecados Dios nos perdona. Por eso debemos de alabarlo. ¿Por qué? Porque Él es quien perdona nuestras vidas. Y no solamente quién es el que perdona nuestras vidas, porque el perdón, ¿qué es lo que trae nuestras vidas? Trae paz. Trae paz a tu vida, trae paz a mi vida, trae paz a nuestra familia. Cuando el perdón de Dios llega a nuestras vidas, hay paz. Por eso la palabra del Señor nos dice, tened paz por medio de Jesucristo. Ahí tenemos paz con Dios, ¿verdad? Mi maldad me consumía, pero su perdón trajo vida
a mi ser, trajo esperanza. Dios es fiel y justo, como dice su palabra, para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo no voy a bendecir su nombre si Él me perdonó? Si cuando todo el mundo hablaba mal de mi vida, mal de lo que yo era, ¿verdad? Me acusaban de esto y de aquello, y yo como el asunto, ¿no? Del árbol caído, todo el mundo hace leña, ¿verdad? Algunas podrían ser verdad, otras podrían ser exageradas, pero todo el mundo hablaba mal. ¿Cómo no voy a bendecir al Señor si Él me perdonó? Si Él echó al fondo de la mar todos mis pecados y dice la Biblia que se olvidó hasta de que me había perdonado. Entonces, ¿cómo no voy a bendecir su nombre si Él es quien perdona mi vida? No solamente que Él es quien perdona mi vida, sino que dice su palabra que Él es quien sana todas nuestras dolencias. Jehová es Jehová Rafa, nuestro sanador. Si estás enfermo, podemos acudir a Él, ¿verdad? Y Él nos sana, y Él cambia toda maldición en bendición. Dios es un Dios sanador, y no solamente de esas enfermedades físicas, sino que sana las heridas del alma. El Señor sana con esas heridas del pasado, en la cual muchas veces no queremos ahí ni tocar ni mencionar porque ya nos traen un recuerdo triste, ¿verdad? Siempre, no sé si le ha pasado que en alguna noticia triste ahí de nuestra vida, en algún momento triste, pasaron en la radio lo que sea una canción. Y cuando uno escucha esa canción, ¿verdad? Nos lleva a ese momento de tristeza ahí en nuestra vida, a ese momento. ¿Y sabe qué son esas cosas? Heridas del pasado que Dios nos ha sanado. Ahí Dios quiere sanar todas esas dolencias. Muchas enfermedades físicas vienen a consecuencia de esas heridas del alma que no fueron sanadas, ¿verdad? Heridas del pasado que no sanan con una pastilla. El médico te podrá dar una pastilla ahí como para que active ahí tu sangre y tus cosas, pero la mejor sanidad, la mejor medicina es el Señor que es quien sana todas tus dolencias. Esas heridas son las que Dios quiere sanar ahí, poner un bálsamo ahí, porque Dios sabe que esas heridas no te dejan avanzar. Hay muchas heridas del pasado ahí en nuestra vida que no nos dejan avanzar ahí. Que cuando de repente has sido lastimado o lastimada en una relación y cuando quieres comenzar otra relación, ¿verdad? Tenés miedo y no avanzás. ¿Por qué? Porque no has sanado ahí. Y Dios quiere sanar, Dios quiere poner ese bálsamo ahí en tu vida. Dios es el que sana todas nuestras dolencias. ¿Cómo no voy a bendecir su nombre? Y no solamente que es el que me perdona mi vida, no solamente que el que sana mi dolencia, sino que Dios también es el que rescata del hoyo, dice la palabra del Señor, nuestras vidas. Es el que rescata ahí. El Salmo 40, versículo 2 nos dice que Dios nos sacó del pozo de la desesperación. De ahí, cuando estábamos desesperados, Dios vino a nuestras vidas y nos rescató, ¿verdad? Cuando no había salida, cuando ya prácticamente no sabíamos más nada que hacer, que estábamos por tirar la toalla, en ese momento llegó Jesucristo y nos rescató. En ese momento llegó Cristo a nuestras vidas y nos trajo, comenzó a levantarnos. Como hoy contaba ahí la hermana Rosario de nuestra hermana Gabriela, que como ella llegó a Cristo, ¿verdad? Destrozada, llorando, y ahí a medida que ella se dejó obrar por el Señor, Dios nos fue levantando, Dios nos fue levantando, rescatando, y ahora le abrió una puerta de trabajo. Y así es el Señor con todo. Él nos rescata del hoyo en nuestras vidas, ¿verdad? Y si Jesús nos rescató, significa que hay esperanza para nuestro porvenir. Hay esperanza para tu futuro, ¿verdad? Podemos estar atravesando en este día un tiempo difícil, en este momento. Hay dificultad que no sabemos cómo vamos a hacer, pero ten la seguridad de que ese no es el fin, porque Dios no quiere tu destrucción, ¿verdad? Hay esperanza para tu porvenir, porque Dios, lo que Dios tiene para nuestras vidas es lo mejor. Así que aferrémonos al Señor. ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre, verdad? Si Él nos perdona, si Él nos limpia, si Él nos sana, ¿verdad? Si Él rescata del hoyo nuestras vidas ahí cuando no había solución. Y dice la Biblia que Él es el que nos corona de favores y de misericordias. Ahora te pregunto, ¿quién te ha dado todo lo que tienes? Y ahí están, a veces están las personas orgullosas que dicen, yo logré esto, yo logré lo otro, yo logré esto y aquello, ¿verdad? Pero no, ¿sabe quién es el que te corona de favores? Es el Señor. Dios te premia, ¿verdad? Dios es el que nos premia. Si bien es cierto que tú y yo debemos trabajar porque nada nos viene de arriba, ¿no? Estaría bueno que oráramos y cayera pan del cielo. Pero no es así, porque la Biblia nos dice que con el sudor de tu frente vas a ganar el pan, ¿verdad? Entonces con trabajo. Pero debemos de reconocer a Dios, porque es Dios quien abre las puertas de trabajo. Dios es quien nos abre la puerta de trabajo. Él es el que nos corona de favores. Sí, tú podrás después ser el mejor trabajador, llegar en obra, irte en obra, todo bien, no falta nunca. Eso es tu parte, pero Dios es el que abre la puerta, Dios es el que te corona de favores, Dios es el que te hace caer en gracia delante de los patrones, ¿verdad? Como siempre les cuento, hace Juan Carlos,
3, 4 años que estamos ahí trabajando por la cuenta. Y gracias al Señor fue Dios quien nos abrió las puertas, que es Dios quien nos hizo caer en gracia ahí delante de los ingenieros, delante de los encargados, porque como les digo siempre, título de nada tengo, no tengo título de ingeniero, no tengo título de nada. Aprendí a soldar, hice un curso ahí en AGA y después ahí con algunos profesores que me encontraban en compañía de trabajo fui aprendiendo. Pero como título es que yo diga, yo tengo el diploma, no tengo. Lo que tengo es que Dios es el que nos abre puertas, ¿verdad? Que Dios nos hace caer en gracia. Por eso yo, ¿cómo no voy a bendecir su nombre si es Él quien me corona de favores, ¿verdad? Cuando somos agradecidos por lo que tenemos, dejamos el orgullo a un lado y nos vestimos de humildad. Somos humildes, reconocemos que es Dios quien está obrando en nosotros y que sabemos, ¿verdad?, que sin Él nada somos. Y recordemos que la palabra de Dios nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero que la gracia que salta ¿a quién? A los humildes. Por eso cuando uno lo bendice y sabe que está bendiciendo porque es Él quien nos corona de favores, estamos siendo humildes, no estamos siendo agrandados ni orgullosos, sino que decimos, Señor, todo lo que tengo es por tu gracia y misericordia. Todo lo que he logrado en mi familia es por tu gracia y misericordia. Tengo mis hijos por tu gracia y misericordia, ¿verdad? Tengo este trabajo bueno, malo, poco, lo que sea, pero es por tu gracia y por tu misericordia, porque tú has abierto la puerta. Dios, dice la Biblia, que nos corona de favor y que tiene misericordia de nosotros. Todos los días, toda la mañana, su misericordia se ha renovado. Hoy, para ti, para mí, se ha renovado su misericordia, porque dice la Biblia que nuevas son cada mañana, ¿verdad? Todos los días Dios tiene nuevas oportunidades para nosotros. ¿Cómo no voy a bendecir su nombre? Como le decía, el hombre es el que agarra, pone la cruz y ya está. Fallaste, no hay más oportunidades para tu vida, perdiste, volver a empezar, todo. Pero Dios no, Dios todas las mañanas, todos los días tiene una nueva oportunidad para nosotros. Dice la Biblia, el versículo 5, que el que sacia nuestras vidas, ¿verdad? El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dios nos llena, Dios nos alimenta, ¿verdad? Dios no nos deja faltar el alimento ni el físico ni el espiritual. Vuelvo a repetir lo que dije hace un tiempo atrás. Desde que estás en Cristo, ¿no? ¿Dios te ha dejado faltar el alimento? ¿Verdad que no? Capaz que no tenemos, no sé, pulpón, milanesa, lo que sea, ¿no? Lo que de repente queremos comer. Pero alimento siempre Dios ha puesto en nuestras mesas, ¿verdad? Dios es el que sacia nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a bendecirle? Y no solamente no nos deja faltar el alimento físico, tampoco el espiritual. Solamente tú y yo podemos estar completos en Dios, porque Dios es quien sacia nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre? Si en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, dice su palabra. Dios es bueno, en el Señor hay vitalidad. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 4:16, que aunque este cuerpo, la parte exterior de este cuerpo se va desgastando, dice, el interior, este hombre interior se renueva cada día, ¿verdad? Dios nos da vitalidad cada día despierta a nosotros una vitalidad. Antes de conocer al Señor, ¿verdad? Yo por lo pronto estaba destrozado, quería que mi vida se terminara. Sin embargo, vino Cristo a mi vida y me dio una nueva esperanza, me dio una nueva oportunidad. Vitalidad vino sobre mi vida y ahí comenzamos un camino en el Señor. ¿Cómo no vamos a bendecir a nuestro Dios? Miren lo que dice el versículo 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Cómo no voy a bendecir a Dios si Dios es el que me hace justicia, ¿verdad? Dios es justo y hace justicia sobre mi vida. Dice, quien aleja también de nosotros nuestras rebeliones, el versículo 12, ahí. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, que quitó toda nuestra maldad, hizo alejar nuestra maldad. ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre si Él tiene compasión de nosotros? Dice el versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Dios tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Dice el versículo 17 y 18 que su misericordia es para siempre. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Su misericordia es para siempre. ¿Cómo no bendecir a nuestro Dios? ¿Cómo no vamos a bendecir a nuestro Señor, verdad?
si todo lo que tenemos es gracias a Él? Si queremos tener un año bendecido por el Señor, comencemos a bendecirle, comencemos a alabarle, comencemos a ser agradecidos con el Señor. Que cuando vengamos a su casa, ¿verdad? Vengamos, como dice el Salmo, con actitud de gracia, entrar por su puerta con acción de gracia, ¿verdad? Sí, con problemas, porque vamos a venir en más de una ocasión a la casa del Señor con dificultades, con problemas. Pero que esas dificultades, esos problemas no impidan que de tu boca salga una alabanza al Señor. Que de esa dificultad no impidan que tú digas gloria al Señor. Señor, te amo. Señor, te bendigo. Señor, te exalto en esta hora. Recuerda todo lo que le tocó pasar a Job. Ahí en un momento, dice la Biblia en los primeros capítulos, que perdió todo. Perdió ganado, perdió hijos, perdió casas. Y sin embargo sus palabras, nuestras palabras, bueno, ya no imaginamos lo que hubiésemos dicho, ¿no? Pero las palabras de Job, dice, fueron: el Señor dio, el Señor quitó, sea bendito el nombre del Señor. Alabó a Dios en el peor momento de su vida, no se quejó, no dijo porque a mí, sino lo que hizo fue alabar al Señor, ¿verdad? Bendecir su nombre. Que no nos cueste alabar al Señor. Y si nos cuesta, comencemos a recordar todas las bendiciones que hemos recibido de parte del Señor. Recuerda ese momento cuando Cristo llegó a tu vida. Yo siempre voy a recordar el momento y siempre no me voy a cansar de repetir uno de los días más tristes de mi vida cuando Cristo llegó y transformó nuestras vidas, ¿verdad? Pero recuerda ese día, cuando ya nada tenía sentido y Dios llegó a nuestras vidas y cambió todo. Recuerda cómo cambió todo dentro tuyo. De repente la situación siguió la misma, pero dentro tuyo había paz en tu corazón, había tranquilidad, ¿verdad? Había la certeza de que Dios iba a obrar y esa noche pudiste dormir en paz, ¿verdad? Una paz que no la habías experimentado. Dios nos sacó de ese hoyo en el cual muchos de nosotros estábamos, ¿verdad? Del cual no podíamos salir y Dios llegó a nuestras vidas y nos rescató. No nos dio la cuerda para salir, sino que nos dio la mano y nos levantó, ¿verdad? Y Él comenzó ahí a bendecir nuestras vidas, nos arropó, reprendió de nuestra vida todo espíritu de miseria, ¿verdad? Nos fue quitando, nos fue bendiciendo, ahí reprendió de nosotros al devorador, ahí caía muchas veces en nuestro hogar, y de repente comenzaron a abundar los alimentos en nuestras casas, ¿verdad? Abríamos la heladera y no solamente había agua, ¿no? Sino que ya de repente había manteca, había fruta, ahí no para tirar para el techo, pero sí había alimento en nuestras vidas. Comenzamos a saciarnos y a tener otra vez oportunidades. ¿Y cuántas cosas le ha hecho Dios por nosotros, verdad? Ahí. Quizás hoy tú digas: Dios a mí me dejó de lado, Dios se olvidó de mí. ¿Y no será que será al revés, que tú te has olvidado de Dios? ¿No será que es al revés, o que tú todavía no le has abierto completamente tu corazón al Señor? O que tal vez hayas invertido en el orden de Dios, ¿verdad? Porque fíjate que, como leímos en el Salmo, lo primero que Dios quiere hacer en nuestras vidas es perdonar nuestros pecados, es limpiarnos, ¿verdad? Es sanar todas esas heridas. Y luego ahí comenzamos el proceso, Él comienza a sacarnos del pozo y comienza a colmar de bien en nuestras vidas. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Venimos a la iglesia y queremos que sea inversa. Queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos colme de bendiciones, ¿verdad? Que sea al revés. Que primero nos colme la bendición y después, bueno, si tiene tiempo, que nos perdone nuestro pecado. Y ¿sabe qué? No funciona así. Dios quiere primero que nada perdonar nuestros pecados porque Él quiere restaurar nuestra relación con Él. El pecado hace que nuestra relación con Él sea apartada, ¿verdad? Sea cortada. Por eso es lo primero que quiere hacer, es darnos paz ahí por medio de Jesucristo. ¿Queremos tener un año bendecido? Comencemos a bendecir su nombre, ¿verdad? Alabarlo. Cuando las cosas van bien, gloria a Dios. Es fácil alabar al Señor. Pero cuando está mal, también gloria a Dios, ¿verdad? Comencemos a alabar al Señor. Seamos agradecidos. Recordemos que todo lo que tenemos es gracias a Él. ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre? ¿No? Hace 2 años atrás, cuando comenzamos aquí en este lugar, que Rosario sabe bien de eso, no teníamos luz. ¿No? No había nada. Había una luz que la cargábamos, esa del clock, que son recargables, la cargábamos antes de venir a casa y bueno, la comunión duraba ahí lo que la luz duraba. Si la cargábamos bien, duraba 1 hora, 1 hora y algo duraba. No había luz. Teníamos un parlantecito chiquitito así, ahí cantábamos, ¿verdad? Pero venimos con la esperanza de que Dios nos iba a bendecir, ¿no? ¿Y cómo no vamos a bendecir su nombre si ya este año, gracias a Dios, vamos, como les decía, vamos a edificar su iglesia? Porque ahora primero era: vamos a orar para que Dios, si está en su voluntad, nos regale un terreno,
¿verdad? Si está en su voluntad, consigamos un local acá, que nos den a pagar, no sé, nos imaginábamos mil cosas. Ahora ya no es eso, ¿verdad? No es vamos a orar para que los papeles entren y esté todo bien, no. Ahora se va a cumplir, ¿verdad? Ahora se va a hacer. Ya queda poco tiempo, ya en marzo comenzamos entonces, ahora para el día de mañana, en cierto modo, a empezar a cortar el terreno, a ir moviéndonos ahí en ese lugar. ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre? ¿No? Si nosotros no teníamos un peso, seguimos sin un peso, como para comprar el terreno. No teníamos. Nos mirábamos nosotros nuestras condiciones y por más ganas que le echáramos y hiciéramos el intento, todo, no había de dónde sacar. Y Dios nos regaló no solamente el terreno, sino que la edificación de la iglesia también. Porque tampoco, si bien, bueno, uno puede decir, bueno, gracias a Dios tenemos el terreno, vamos a ver cómo pensamos construir. No tenemos ni para construir, ni para comprar un bloque, ¿verdad? Pero gracias a Dios que también suplió esas cosas. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con lo que Dios está haciendo en sus vidas? ¿Verdad? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con lo que Dios hace en su iglesia? La verdad que los levanta, que le da nueva vida, que les da una nueva oportunidad. Como recién contábamos, gracias al testimonio de Gabriela, que Dios la levantó y le está dando trabajo. Oremos para que no se olviden del Señor, ¿verdad? La hermana Laura también que llegó, eso también llegó con más que un brazo, un pie atrás, un pie adelante, estaba ahí una uña adelante y un pie y todos los pies atrás, ¿verdad? Vino mal y Dios también le dio trabajo. Oremos ahí para que tampoco se olviden del Señor, para que ellos puedan venir y decir, como decía el salmista, bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Porque el Señor siempre ha estado con nosotros. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor? ¿Cómo no vamos a alabar al Señor? De repente vamos a ser como hijo caprichoso, ahí, no mire para ningún lado, ¿no? Ahí que cuando uno quiere algo y viene y te piden algo y uno le dice que no, así cada hinchi, ahí es feo ver a esos hijos, ¿no? O nietos. Ahí yo tengo una nieta que media ahí, anda ahí, está mejorando, creciendo, está mejorando. Pero era así de caprichosa. Ahí. O no vamos para nosotros así como le digo, como esos pequeños. El Señor no me dice nada, no voy más de eso, no voy más, aquí no voy más. ¿Y quién pierde? ¿Quién pierde? Dios pierde. Dios no pierde. Perdemos nosotros, ¿verdad? Porque perdemos la bendición del Señor. ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre? ¿Cómo no vamos a exaltar su nombre? Si en los momentos tristes, en los momentos difíciles, Dios siempre ha estado con nosotros. Dios es el que perdona nuestras fallas, ¿verdad? Cuando tú pensabas que no había perdón para tu vida, que decías, ya le fallé al Señor, le fallé, ya está, Dios no se va a acordar más de mí, Dios no me... Nada, Dios volvió a levantarte, Dios volvió a buscarte, ¿verdad? Dios te perdonó. Ahí, ¿cómo no vamos a bendecir su nombre si es Él quien ha sanado todas nuestras dolencias? Ahí, Él ha sanado todas nuestras heridas del pasado, Él ha sanado, que ahora tú puedes mirar a esa persona que antes no podías mirar a los ojos porque te había lastimado y tú liberaste perdón, Dios sanó y ahora puedes mirar a la persona y hasta sentarte en la misma mesa porque no hay rencor, no hay herida en tu vida. ¿Cómo no bendecir su nombre? De verdad, si Él quien nos rescató, comenzó una nueva vida a nosotros. Tocamos fondo y a veces decimos más fondo no podemos ir, y a veces caemos más fondo, pero hasta que Cristo viene a nuestra vida y ahí comienza. Ahí. Y a veces Dios permite que tú llegues al fondo, ¿sabes por qué? Para que entiendas que en eso que estaba basado tu felicidad no valía la pena. Entonces Dios va a comenzar a levantarte nuevamente, pero va a levantarte y ponerte sobre la roca, ¿verdad? Y Dios va a ir de a poquito, a medida que tú le dejas, y te va a ir dando la victoria y te va a comenzar a coronar de favores, van a comenzar a venir bendiciones que ni te las imaginábamos, porque Dios es bueno. Por eso, ¿cómo no bendecir su nombre en este tiempo? Pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar. Vamos a darle gracias, Señor. Dale gracias al Señor en esta hora por todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Recuerda el momento ahí cuando comenzaste a llegar a los pies de Cristo. Recuerda cómo estaba tu mente, cómo estaba tu corazón. Tal vez no llegaste con una vida destruida como llegué yo, pero sí había dudas en tu corazón, sí había temores. Y cómo el Señor fue transformando tu vida, fue quitando todo temor,
fue quitando toda duda, te fue aclarando las respuestas ahí que había en tu corazón, te fue mostrando que eres el Señor, que eres el Creador, que eres el Perdonador, que eres un Dios de amor, que Él no es un Dios legalista, no es un Dios que está diciendo, no, no puedes ir a esto, no puedes ir a lo otro. No, no, tranquilo, la Biblia nos dice que Jesús nos hace libre y que yo todo lo puedo, pero que hay cosas que no edifican. Yo tengo que saber tomar las decisiones en las cosas que no edifican mi vida. Pero hay libertad en Cristo. Cuando